The main reason I've come to be in Lima today is through my participation in a discussion with a small group of social scientists who are interested in the uses and implication of antiretroviral therapy in relation to HIV prevention. In particular, we've been discussing the social, ethical, practical and public health implications of pre-exposure prophylaxis as a technology of HIV prevention and considering ways that we can best attend to its proposition. I first became interested in the Me relation interesó between en la relación entre la terapia con antirretrovirales y la prevención del VIH y empecé a estudiar cuál es el impacto social de la introducción de la terapia Targa en Sydney, en Australia. Mis colegas Marsha Rosengarten y Susan me han ayudado también a analizar estos temas para entender los aspectos de la prevención más generalmente. Hemos encontrado que la introducción de Targa y las pruebas asociadas como las de carga viral tienen una serie de efectos no anticipados en términos de cómo se entiende el riesgo, incluyendo la emergencia de nuevas prácticas que apuntan a evitar la transmisión y que demanda pues una respuesta educativa. Estos efectos revelan que este es un campo de práctica continua en donde se necesita un monitoreo cuidadoso y también una evaluación continua de la educación, incluyendo la parte de los grupos que son más afectados. Bueno, se me ha pedido que aborde las opciones presentes para la prevención del VIH entre HSH e individuos transgénero a la luz de las nuevas ideas sobre las capacidades y la capacidad de contar con fármacos antirretrovirales. Mi perspectiva se basa no en ninguna familiaridad con las culturas transgénero o gay o HSH en Sudamérica o Perú, sino en intentos de teorizar la prevención del VIH como miembro de un grupo afectado, que es hombres gay positivos al VIH en Sydney. Después de que habló Rafael ayer, no creo que yo necesite recordar a las personas que los individuos HSH y los transgénero no son grupos homogéneos, sino se identifican de manera múltiple y se ubican de manera diferente. Lo que sí se comparte es el impacto del estigma y las diferentes fobias en la manera en que se posicionan con relación a los servicios de salud y a la sociedad de manera más general, especialmente en cuenta de nuestra participación en prácticas de género y sexo no normativo, que son, por supuesto, de relevancia importante para la prevención y el cuidado del VIH. En el norte global, no solamente el sur global, la gente transgénero en particular están sujetas a altas tasas de violencia y de encarcelamiento en comparación de cualquier otro grupo de la sociedad. Espero que mis reflexiones sobre el estigma, que son lamentablemente generales y no son informadas por ningún tipo de conocimiento local, podrían por lo menos tener alguna resonancia a lo largo de estos diferentes contextos. Para volver al tema de los fármacos antirretrovirales, podríamos decir que los hombres gay en Sydney no son los únicos cuyos planes y prácticas han pasado por modificaciones ante la presencia de la terapia antirretroviral. Y no ahora hay una inversión intensa y especulación entre los científicos a nivel internacional sobre cómo poder realizar o aprovechar el potencial preventivo de estos agentes farmacéuticos. Ante la ausencia de una vacuna efectiva y dentro del contexto de un consumo insuficiente de condones y otros modos de cambio comportamental, estos fármacos han sido investigados en base a su potencial de interrumpir la transmisión del VIH. Las estrategias principales son el uso de terapia antirretroviral entre los individuos infectados antes de ser indicados para fines terapéuticos y también el uso de antirretrovirales entre algunos individuales VIH negativos como una forma de profilaxis preexposición, una estrategia que ha sido moderadamente eficaz entre HSH transgénero en el estudio IPREX. Estas estrategias están posicionadas como opciones potenciales o componentes en lo que se ha llamado prevención combinada, una frase que emplea una metáfora de terapia de combinación para poder presentar diferentes estrategias a medida que las opciones que pueden evaluarse independientemente y combinada, dependiendo de las limitaciones de los recursos,
podrían conllevar algunos factores locales y epidemiológicos. Algunas de estas opciones se han utilizado y se han recopilado en las guías de la OMS para la prevención y tratamiento del VIH y las ITS entre HCH y transgénero. Estos lineamientos son importantes, pero creo que la noción de opciones que se producen en los hábitos de la lectura, como la lectura de documentos, es un poco confusa, porque como voy a enfatizar, algunas de estas opciones dependen mucho de otros para que puedan ser efectivas. Por ejemplo, una de las cosas que es común a las estrategias como las pruebas de VIH, PrEP y tratamiento como prevención es que requieren tener muchos más periodos extendidos de involucramiento con los servicios de salud que otras estrategias como la de entrega de condones. Pero una de estas cosas que sabemos con respecto a los grupos vulnerables como los HCH y transgénero es que experimentan barreras importantes en el acceso a los servicios de salud debido a la ignorancia generalizada sobre la variación de género, la homofobia dentro de los sistemas de salud y en la sociedad en general. HCH y transgénero podrían evitar o retrasar la búsqueda de servicios de salud debido al estigma, la ignorancia y la insensibilidad que creen que se van a encontrar. Esto podría manifestarse en el evitamiento de las pruebas, del servicio de salud en general, una adherencia inadecuada, o verse reflejado en la falta de disponibilidad o disposición a discutir ciertas circunstancias específicas. Estos asuntos se discuten en más detalle en el informe, en nuestras palabras, del MSMGF, que les recomiendo. Pero lo que esto significa en la práctica es que la administración efectiva de estas técnicas biomédicas depende de otros tipos de estrategias que son capaces de combatir el estigma y el prejuicio. Esta necesidad se aborda en el discurso de la salud pública en un movimiento que resalta las intervenciones biomédicas y estructurales. Las dimensiones estructurales están enmarcadas en el idioma de los derechos humanos y toman la forma de recomendaciones de buenas prácticas, pero lo que parece independiente o un campo independiente y autónomo es realmente que las prevenciones biomédicas son las condiciones que posibilitan, es como una precondición de estas opciones. Si pudiera tomar las palabras de ayer, lo que se requiere aquí es pensar con respecto a los factores que podrían ser independientes, pensar en el abordaje biomédico con el sistémico o el estructural. Para ilustrar este punto, podríamos hacer uso del concepto de prevención, desarrollado por el filósofo Alfred North Whitehead. Este término deriva de aprehensión, pero deja de lado la primera sílaba para describir la operación en donde una entidad capta a otra entidad y hace que esta entidad sea el objeto de su experiencia. La manera en que ocurre esto podría involucrar dimensiones intencionales, afectivas o cognitivas. Podría quizás no involucrar un reflejo consciente. Para aprender una entidad es experimentarla, percibirla, sentirla. Un evento que debe ser considerado en términos de cómo esta experiencia afecta a la entidad que prehende. El término nos invita a prestar atención a la manera situada en que se experiencian las cosas. De hecho, no hay realidad aparte de las formas en que algo se capta por diferentes partes que se unen en una ocasión verdadera. Si aplicamos este concepto a la provisión de servicios de salud en el contexto de VIH, esto nos hace pensar en el diseño de los servicios de salud de manera diferente. Hay que tomar en cuenta los modos de aprehensión a través de los que se van a recibir. Lo que parece una técnica como la de la prueba de VIH es la misma en todo contexto y tiene una realidad independiente de sus contextos de operación. Y podemos ver aquí que esta identidad depende de la forma en que esto se capta por aquellos que supuestamente tienen que estar involucrados. Para poner esto en palabras de todos los días, podríamos decir que una prueba de VIH es una proposición diferente o algo diferente dependiendo del contexto de operación. Y yo tomo la prueba de VIH como mi ejemplo porque mis comentarios se pueden aplicar igualmente a otras formas de intervención administrada clínicamente como la de TASP o PrEP. La prueba de VIH podría
ser un procedimiento que valga la pena, que se abre alguna oportunidad de tener un mejor futuro en virtud de su conexión con una atención significativa, mayores oportunidades de placer y bienestar y de apoyo. O podría ser también algo que va a perjudicar el bienestar dentro del contexto donde el diagnóstico está asociado con mayor castigo, ostracismo social, vigilancia intrusiva o criminalización. Si el encuentro de la prueba se caracteriza por actitudes que juzgan y hostilidad contra el tipo de persona que tú eres, eso es algo que podría uno evitar. En ese sentido, las pruebas no pueden ser consideradas aparte de la red general de asociaciones a través de la que esto cobra sentido. Su implementación efectiva requiere acción que se tomará bajo las condiciones bajo las cuales importa. En otras palabras, la parte sistémica o estructural es un elemento necesario para poder cumplir lo biomédico. Pero ¿cómo debiéramos caracterizar los aspectos relevantes del sistema estructural sistémico? El clima afectivo es la frase que yo uso para describir las condiciones en donde las prácticas de salud y el acceso a los servicios se hacen más o menos posibles. Esta frase, este clima afectivo, pretende registrar la importancia del abstracto, pero no calidades intangibles que han sido demostradas que son cruciales en la articulación efectiva de los programas de VIH. Cualidades como confianza, esperanza, cuidado, reciprocidad, apertura, o inversamente miedo, vergüenza, secreto, suspicacia, rechazo. Estos climas, la calidad de estos climas tienen efectos importantes en términos de si se asume los servicios de salud y la prevención. Y un clima afectivo no es un tema de la disposición psicológica de las personas, a pesar de que se registra ahí. Es un sentido formado históricamente de estar en el mundo que se comparte con un grupo de individuos que es potencialmente receptivo a cambios reales en las circunstancias materiales y que le da forma a este sentido de lo que es posible, de lo que es probable, de lo que es realista y de lo que es deseable. Debido a su históricamente mayor incidencia en grupos ya estigmatizados como transgénero y HCH, la epidemia de VIH es un evento histórico y una oportunidad constante de la salud pública, porque fuerza a la salud pública a considerar cómo las condiciones afectivas median el efecto o la administración afectiva de los servicios de salud. La provisión de servicios de salud requiere acción en las condiciones en que estas aprehensiones se han formado entre aquellos que han sido más afectados. Las condiciones afectivas, las condiciones en general, son sostenidas por los programas de los gobiernos, que por eso los derechos humanos se han convertido en una característica tan importante de los programas de VIH. Los derechos humanos son importantes por su propio derecho, por supuesto, pero siempre se convierten en algo que va a estar a expensas de actividades básicas de un programa. Lo que los derechos humanos apuntan a hacer, por lo menos parcialmente, es mejorar el clima afectivo dentro del cual los individuos en peligro llevan sus vidas y toman decisiones sobre la prevención y la atención, porque tiene una dimensión práctica. Los climas afectivos es lo que sucede cuando el aspecto básico que le da derecho a los gestos toma la forma cotidiana. En ese sentido, son prácticas y técnicas como las intervenciones biomédicas y la consideración de que hay una parte indispensable de los programas de VIH, pero también esto tiene que aplicarse a través de otras iniciativas como el empoderamiento de la comunidad, educación basada en colegas, capacitación de diversidad de género, sexualidad para los profesionales de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el momento he hablado sobre cómo las intervenciones biomédicas se articulan con condiciones más amplias como los climas afectivos. Y he sugerido que no podemos considerar las intervenciones biomédicas fuera de las condiciones sistémicas en las que supuestamente operan. Mis comentarios no están diseñados para estar a favor o en contra de ninguna opción de prevención particular, pero sino más bien hablar sobre consideraciones que podrían informar. Y voy a decir que sí creo que los antirretrovirales ofrecen algo que no solamente los seropositivos utilizan, sino también algunos VIH negativos podrían necesitar para sus vidas.
Bueno, ahora quiero abordar algunos otros aspectos de la prevención con antirretrovirales. Van a escuchar una presentación de Anik Borges, que va a modelar el impacto de las diferentes estrategias de la prevención combinada. Este modelamiento es importante porque es una forma de imaginar lo que sucederá cuando se implementen diferentes estrategias en una forma o en otra forma. La razón por la cual necesitamos este modelamiento es porque los hallazgos de la eficacia que son entregados por estudios controlados randomizados son enmarcados dentro de la actividad del mundo real en diferentes intervenciones. Esto es porque la variable independiente, el candidato experimental, por lo general depende de otros factores de su actuación confiable. Por ejemplo, el consumo de servicios, una buena adherencia, el mantenimiento de otras estrategias conductuales, abastecimiento consistente de fármacos antirretrovirales, etc. Es importante que los miembros de los grupos afectados se involucren con este modelamiento sobre la base de su propio conocimiento experto sobre las tendencias, lo que es y lo que no es posible en las escenas sociales en las que organizan sus vidas. Yo creo que nosotros, más que cualquiera, tenemos un conocimiento íntimo sobre lo que sucede durante el sexo, la experiencia de dar un servicio, incluyendo la opción del que recibe. Ese conocimiento debe ser incluido en nuestros cálculos predictivos a pesar de la dificultad de esta tarea. Esto se debe a que las condiciones sociales pragmáticas afectan la manera en que estos cálculos se hacen y los resultados y las decisiones que se toman en base a ellas. Podría ser que lo que se nos pide aquí es una tarea imposible, compleja y especializada, que sería mejor pasársela a los expertos científicos. Y de hecho sí es increíblemente compleja. Estamos forzados a involucrarnos en maneras y formas de pensar en la que no nos sentimos bien, que van más allá de nuestras zonas de confort. Pero creo que también es una oportunidad excitante esta forma de participación en cálculos de políticas que van a afectar nuestras vidas, ciertamente, porque abren la posibilidad de tener una ciencia democrática. Bueno, quiero concluir con un par de ideas con respecto a otra función que creo yo que estas reflexiones pueden aclarar. Hay un interés creciente en la inversión sobre la pregunta sobre cómo se implementan o operacionalizan mejor las intervenciones. Pero con esta pregunta también hay otra pregunta. ¿Cómo se responde por algo que nunca se va a poder responder por las ciencias predictivas? Nancy Padian y sus colegas llegaron a reconocer este punto cuando dijeron que el monitoreo cuidadoso de lo que sucede en la comunidad cuando se hace una intervención va a ser esencial. Pero al final las estrategias de investigación que propone el equipo no tienen forma de involucrar los entendimientos, significados y respuestas afectivas de los grupos que están más sujetos a las intervenciones relevantes. Es esto de lo que sucede, que es lo que me interesa, que nunca va a ser captado por las ciencias predictivas. Con respecto a los efectos epidemiológicos, podríamos agregar la emergencia de nuevas expectativas, entendimientos, identidades y prácticas que se basan en las tecnologías médicas para sus propios fines sexuales y sociales. Estos desarrollos son altamente impredecibles, como Marsha Rosengarten ilustró elegantemente el día de ayer con el ejemplo de la pastilla anticonceptiva. Lo que creo es que demandan prácticas de ser responsables con respecto a las formas en que estas intervenciones van a afectar o se van a incorporar a las relaciones sociales y las maneras en que le dan sentido por parte de los participantes. Para concluir, la dinámica de la epidemia de VIH siempre se capta de alguna manera concreta, ya sea científicos biomédicos, miembros de los grupos afectados, sociólogos, psicólogos, economistas, personas que hacen políticas, epidemiólogos. Cada una de estas disciplinas o posiciones consiste en prácticas concretas, formas de saber qué es lo que se puede analizar. Estas formas de saber están organizadas de manera jerárquica. Algunas tienen un valor más cierto que otras. Los hallazgos de cada uno son consecuenciales, tienen consecuencias, a pesar de que las prácticas involucradas para llegar a estos hallazgos siempre pueden organizarse o articuladas de otro modo. Cada disciplina inevitablemente tiene puntos ciegos, que en este sentido son excesivamente concretos.
La pregunta que les quiero dejar es, ¿cuáles son los efectos de estas diferentes formas de captar las cosas, tanto solos como en combinación? ¿Cómo podemos mejorarlas y traerlas a una mejor coordinación para ponerle final a la epidemia y tener un mayor bienestar entre las poblaciones afectadas? Gracias.